¿Por qué es tan importante que los equipos de conducción asuman una posición en torno a la evaluación? La evaluación nunca está sola, o mejor dicho, no debiera estar nunca sola. Debiera dar respuesta a una pregunta anterior, que es ¿qué enseñamos? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? ¿No? Hay un montón de otras preguntas en la cual la evaluación debiera tramar. La evaluación, si no, solita. La idea es invitarte porque vamos a ver una escena de El hombre de al lado. Termina la escena y te pregunto un par de cosas. ¿Dale? Dale. Mira, es como que tiene una desproporción estructural bastante importante, ¿no? Esto se nota, se ve, ¿lo ves? Un poco. ¿Vos lo ves? Sí, ¿no? Es como que podrías apoyar un tanque de guerra arriba de la silla si tuvieras ganas o si tuvieras alguna necesidad. Ok, dejamos de lado también la cuestión estructural y hablamos de otra cosa. Comodidad cero, mira, da toda la sensación visual de que si te sentás, te apoyás la espalda contra la cosa esta, te vas de orto para atrás, ¿no? O sea, es divina, pero te vas a comer muchos juicios de gente paralítica con esto. Ya, ahora hay una cosa que está buena, pero por ahí me lo pueden aclarar ustedes, que es ¿cómo hago para subirme? O sea, doy un salto. No sé. No es práctico, ¿no? Ergonomía, cero también. Bueno, entonces, ¿qué decís? ¿Que yo la siga trabajando o que directamente...? ¿Directamente te metas a estudiar odontología? No, está bien, está muy bien. Está buena, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Te digo la verdad, está muy bien, sobre todo si dejas de lado idea, concepto, estructura, ergonomía, estabilidad y otros detalles menores que para qué vamos a venir a la universidad a estudiarlos, ¿no? Saca, por favor, que... Mira. ¿Qué es? ¿Qué es? La maqueta, es la maqueta. No. Te pregunto en serio, que no sé qué es. No sé si es una silla, un cheslón, una reposera, una barra de chocolate. Bueno, es como una reposera o un cheslón de interior. A ver, si vos no tenés clara la tipología del objeto, es muy poco lo que yo te puedo ayudar, ¿eh? A ver, déjame adivinar. Inspirada en Mies van der Rohe, ¿no? No, pero me gusta mucho Mies. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Te encanta? ¿A vos te gusta? ¿Sabés quién es, no? Claro. Chicos, lo que hizo Mies lo hizo hace como más de 80 años. Yo no puedo creer que hoy, 2010, la propuesta siga siendo la misma, pero muchísimo peor. Ojo, porque como camilla de kinesiólogo, esto es... Mucha tela para cortar. A ver, es una escena de una película que tiene que ver con muchas otras cosas, pero esta escena es una escena para pensar, yo te diría, la evaluación. A ver, para empezar a hablar y tomando en cuenta incluso tu lugar en la conducción educativa, tu trayectoria en torno al tema de la evaluación. Lo primero que pienso en relación a la escena es que nos trae a la pregunta del para qué evaluamos. El profe hace preguntas. Ahora, no espera respuesta. Si uno planteara dos extremos en torno del para qué evaluamos, tenemos de un lado una evaluación puesta al servicio de brindar información para pensar con otros, para tomar decisiones, ¿no? Para, con esas decisiones, modificar el rumbo de las acciones incluso. Y en el otro extremo, una evaluación como instrumento o como mecanismo de control y como instrumento para rendir cuentas. Creo que la escena nos invita o nos lleva mucho más a esta segunda concepción, ¿no? Y a este extremo. Está bueno lo que decís. Digo, también está bueno que podamos pensar en
una dimensión ética de la propia relación entre docente y estudiantes en esta escena. La verdad que está bueno poder pensar qué ocurre en esta situación que es asimétrica, diría, hay una relación de poder, qué pasa con el respeto, qué pasa con la construcción de autoridad. Está bueno también para ver la dimensión ética, pedagógica de esta escena. Te agrego entonces un elemento más. ¿Qué hacemos con esta escena desde el lugar de la conducción? Lo primero que me gustaría decirte es, la evaluación nunca está sola, o mejor dicho, no debiera estar nunca sola, siempre debiera dar respuesta a una pregunta anterior, que es ¿qué enseñamos? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? ¿No? Hay un montón de otras preguntas en la cual la evaluación debiera tramar. La evaluación, si no, solita. Estamos desacostumbrados a que aquello que se enseña o el cómo se enseña se relacione con el cómo se evalúa. O sea, no son dos cuestiones que van por lugares distintos. O sea, habría que ver qué grado de parentesco tienen la forma de enseñar con la forma de evaluar. Eso. Totalmente, pero además desde el lugar de la conducción también es sumamente relevante, porque es qué escuela estamos llevando adelante, cómo la estamos llevando, qué ciudadanos queremos formar, ¿no? Si yo me hago esa pregunta y traspolo esto a una escuela secundaria, cuando por ahí asociamos la evaluación solamente a la calificación numérica y el momento de evolución, que es un momento central en la evaluación, es Pérez 2, Albergucci 1, Brenner 8. ¿Qué sentido tiene todo eso, ¿no? Entonces digo, pensar la evaluación en términos institucionales, desde la conducción escolar, es pensar en esas microprácticas, pero también es pensar cuántas veces generamos información para poder tomar decisiones en torno a un montón de otros procesos que se dan, convivencia, planificación colectiva con otros docentes, etcétera, etcétera. Digo, si la evaluación está desanclada de ese objetivo, de ese para qué más grande, no solo de la evaluación, se asocia mucho más a ese mecanismo de vigilancia, en sentido total. Bien Foucaultiano. Vigilar y castigar, controlar, vigilar y castigar también. Exacto, donde el profe además se siente cómodo porque tiene un instrumento que le da objetividad a ese control, que es ese instrumento de evaluación, ¿no? Entonces termina siendo el instrumento más poderoso que clasifica a quienes sí, ¿no?, de quienes no. La verdad es que el uso de la evaluación lo es todo, no es tanto el instrumento. O sea, uno puede tener un multiple choice y usar ese instrumento de opciones múltiples de una forma absolutamente formativa. Es decir, uno puede, incluso institucionalmente, ¿no?, aplicar encuestas a docentes, a padres, ¿no?, encuestas cerradas que dan poca información, por supuesto, pero después generar procesos de reflexión, de debate, de construcción colectivos. Cuando ahí está puesta la evaluación, entonces la evaluación está puesta al servicio justamente de la toma de decisiones, ¿no?, de pensar cómo estamos, quiénes somos, qué hacemos. Vos decías al principio, la evaluación sobre uno mismo a veces escasea, ¿no? Parafraseándote, es lo que más escasea sobre todo entre los docentes. Yo recuerdo, año 2004, la provincia de Buenos Aires había hecho una ronda de consultas y estas preguntas tendían a identificar problemas, factores que generaban esos problemas y propuestas de solución de la educación en clave escolar. Una de las cosas que yo recuerdo de ese instrumento que fue aplicado en toda la provincia fue que los estudiantes fueron los primeros en decir, el problema está en que yo no estudio, vengo poco a la escuela, no me distraigo, ¿no? Fueron los únicos actores del sistema educativo que se autopensaron en un proceso de evaluación, ¿no? Y eso, está bien, pasaron muchos años, pero me parece bastante interesante de rescatarlo, porque muchas veces en nuestras reuniones, en los equipos de conducción, tienen que liderar, conducir esos procesos en donde nos pensemos como protagonistas de ese proceso de enseñanza, donde cuando identificamos un problema, algo a la mano tenemos para aportar a las soluciones a ese problema. Pero también por eso, y te agrego, para agregar complejidad a la idea de evaluación, que a veces la miramos de manera simplificada. Entonces, evaluar para buena parte es evaluar
los aprendizajes, o sea, evaluar a los pibes o a las pibas. Y la verdad es que la evaluación tiene que darnos información relevante sobre cómo aprenden los pibes y las pibas, pero también sobre cómo se les ha enseñado. Y también sobre las condiciones en que se enseña y se aprende. Y también nos tiene que permitir reflexionar sobre lo que ha pasado para tomar decisiones que mejoren esto que estamos haciendo. No reducirla, como decías al principio, ni a la calificación, pero tampoco pensar que cuando hablamos de hablamos de la evaluación de los pibes, digamos, ¿no? Es en todo caso, evaluar permite poner bajo escrutinio lo que hacen los pibes, pero también, y antes, lo que hicimos nosotros. Fundamentalmente, ¿no? Lo que hicimos nosotros. Yo creo que una evaluación, en clave escuela sería asociada al proyecto, ¿no? Al proyecto institucional. En clave aula está asociada a la enseñanza, a la propuesta de enseñanza, a la planificación. En clave evaluación estandarizada, tiene que estar justamente vinculada a la política educativa, ¿no? Lejos de pensar esa evaluación como instrumento para culpabilizar a los docentes, ¿no? o a los estudiantes. Muchas veces se la piensa la evaluación para la mejora. Y yo digo, ojo, hay algo que está anterior a la mejora, que es sentarse, construir alrededor de esa evaluación el qué está pasando. Esa situación tiene que estar analizada, tiene que estar pensada. Y entonces después sí viene la acción. Esa acción, política pública, proyecto institucional, cambio en la planificación de aula, esa es la acción que produce la mejora. Pongo un ejemplo bien claro, Gaby. Tenemos muy arraigado en el sistema educativo el periodo de evaluación diagnóstica. Bueno, el DIRE tiene que preguntarse, después de este periodo de evaluación diagnóstica, ¿qué se modificó de esa primera hipótesis que teníamos para lanzar la propuesta pedagógica de matemática, de lengua, de práctica del lenguaje? ¿O acaso solo lo usamos para saber dónde están, encasillarlos y que después se acomoden porque yo voy por acá, ¿no? Entonces no lo estoy usando para pensar esa propuesta pedagógica. Incluso me puede llevar a la necesidad de pensar con otros, ¿no? Con otros profes, con otros. Pero ese es el desafío. La evaluación tiene que ser ese tiempo que nos permita reflexionar. Bienvenida, Adri. Bueno, qué lindo estar acá en la biblioteca de esta hermosa escuela. Mejor lugar imposible. Así que, a ver, vos sos parte del equipo que enseña en la Universidad Nacional de Burlingame en torno a la conducción de las instituciones educativas. ¿Qué cuestiones te parecen importantes tener en cuenta o considerar cuando pensamos en la conducción educativa y la evaluación, ¿no? Ese objeto tan temido, tan omnipresente, pero que cuando hay que hablar de ella, a veces no aparece nadie, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿qué decís? Sigo pensando en cuáles son los sentidos, ¿no? Que nos implican a pensar las evaluaciones como equipo de conducción en las escuelas. Y la verdad es que pensaba en esas evaluaciones que nos animan, ¿no? Que nos animan como equipos docentes a mirarnos y a mirarlos y a mirarlas a los estudiantes, pero también a proponerles que se miren. Pensar la evaluación desde los equipos de conducción siempre es pensar en un colectivo que piensa en un proceso de evaluación y una evaluación formativa, ¿no? Donde se anima a mirar la evaluación desde otros lugares que no son ni la medición, no son solo medición, ni son solo el control, ni son solo, y no son la competencia ni la categorización. No es lo mismo la evaluación como una medida que te permita todo el tiempo compararte con los demás o competir con los demás, que la evaluación para poder compararte con vos mismo. Con tu propia historia, o dicho de otra manera. No es lo mismo competir la calificación que sacamos en matemática en esta escuela y en la escuela que está a 10 cuadras, que en todo caso revisar qué nos viene pasando con la enseñanza de la matemática y el desempeño de matemática en esta escuela hace 4 o 5 años y poder revisarlo con el equipo docente, poder pensarlo con los chicos. Sí, digamos, ¿no? porque ahí es donde yo decía, esa evaluación que nos anima como equipo docente. Eso siempre digo, que la evaluación es no solo lo que mira los procesos de aprendizaje, sino también que mira los procesos de enseñanza. Después de la evaluación, ¿qué pasa?
¿no? Es decir, cómo retomamos con las y los estudiantes esas evaluaciones, si las volvemos a tomar aquellos contenidos que a lo mejor presentan nuevos desafíos, si los volvemos a evaluar de la misma manera, que muchas veces el sentarse a pensar con un profesor un dispositivo de evaluación distinto, más cercano al modo de producir y de pensar contemporáneo de los chicos, desde la conducción de las instituciones pensar en distintos planos, ¿no? De la evaluación, la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación de la organización escolar, la evaluación del trabajo docente, ¿no? Y en cada uno de esos ir mirando qué podemos ir reconociendo como lineamientos para seguir mejorando institucionalmente, ¿no? Es decir, un plano de la enseñanza y el aprendizaje y poder ponerlo en debate, en donde nos estamos necesitando mayor formación, mayores lecturas compartidas, lo que tiene que ver con lo comunicacional, con el encuentro con las familias, con el encuentro con los chicos, con los profesores, con la salida al exterior de la escuela, cómo eso nos amplía en esas evaluaciones, podemos salir en búsqueda de otros lugares que nos permitan seguir creciendo. La evaluación se instala ahí mismo en el proceso para seguir como pausa, ¿no? Hoy lo llamamos pausa evaluativa, ¿no? Es decir, en esa pausa que nos detenemos para ver, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Cómo continuamos con esto? No la evaluación como resultado, sino como una evaluación del proceso que uno viene haciendo. Hoy, la metáfora deportiva está bueno, ¿no? Esto de parar la pelota y levantar la cabeza, eso que es tan fundamental en un partido de fútbol. Yo siempre pienso, tomando lo deportivo, en eso que tiene el básquet, ¿no? Que tiene ese minuto de decir que piden los entrenadores, y yo digo, es eso la evaluación, es decir, hey, miren que nos estamos por acá, es decir, cómo nos reorganizamos para continuar el tiempo de juego, de trabajo, que nos queda o que nos queda de seguir con estos grupos de niños, jóvenes, adultos. Vos antes nombraste la palabra pausa. La palabra pausa en esta época es contracultural. ¿No? Digo, estamos atragantados por la vertiginosidad. La escuela, si es una pausa, puede ser una oportunidad interesante, ¿no? Porque de alguna manera permite detenernos en el sentido del poder revisar qué estamos haciendo y si volvemos a decidir por qué y hacia dónde vamos, ¿no? Y redireccionar también, porque a veces la pausa es una pausa activa, digo, la pausa te pone también en un problema de decir, uy, por acá no era, tenemos que cambiar por dónde vamos o tenemos que volver a hacerlo.